técnico de los centros personales. Ok, quién sabe, no sé. Ok, ahí se están uniendo poco a poco. Ahí vamos. Bueno. Entonces dice lo siguiente, muchachos. Entonces, hace como 15 días, como venimos del periodo de Semana Santa, y obviamente se nos olvidan las cosas, etcétera, etcétera, y entonces se pierde como el hilo conductor. Entonces estamos viendo en ese orden de ideas, pues como un recorderis, la relación, cómo se relacionan las economías de escala y la competencia imperfecta. Y eso que tienen que ver con el comercio internacional, ¿sí? Entonces, recuerden que pues, cuando yo comencé a explicar las economías de escala y la competencia imperfecta, teníamos que entender primero qué es una economía de escala y qué es la competencia imperfecta. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que yo, para poder entender, para que pueda usted digerir lo más fácil el conocimiento que le estoy queriendo transmitir, yo planteaba el concepto de economías de escala como en el caso de las industrias de ropa deportiva. Y les planteé ese ejemplo de la industria de la ropa deportiva que estaba conformado prácticamente por 4 o 5 empresas, digamos que son Adidas, Nike, Reebok, Puma, Fila, y que esas empresas tienen la mayor participación en el mercado y que de alguna manera cada una de esas empresas tiene una mayor participación en el mercado que otras. Y cada una de esas empresas, al tener una mayor participación en el mercado que otras, tienen una posición relativamente dominante en el mercado. ¿Y qué indica una situación dominante en el mercado? Que de alguna manera tienen una influencia, sea leve o moderada, perdón, sobre el precio. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Me comentan, ¿listo? Me comentan. Entonces, habíamos dicho que para irle recordando cositas, que, por ejemplo, si estamos planteando que recuerden que las empresas utilizan 2 factores de producción, capital y trabajo, ¿ya? Capital como una máquina de coser o un computador o una planta de producción, es capital. Y el trabajo, pues obviamente las unidades de trabajo, es decir, la mano de obra. Y que al analizar las dos relaciones entre la producción, que es esta columna, y el factor trabajo, que es esta columna, pues se interpretaba que con 10 trabajadores se produce 10 camisas, con 15 trabajadores se producen 10 camisas, con 20, 15 y así sucesivamente. Y que esta columna, que es el promedio de unidades de trabajo, pues a medida que usted va aumentando las unidades de trabajo, el promedio de cada trabajador comienza a decrecer. Hasta que en algún momento el promedio de cada trabajador va a ser 0. Lo que indica que si el promedio, supongamos que aquí de 1.16 y luego sigue 0, y aquí son 40 trabajadores y producen 35 camisas, pues me está indicando que cuando el promedio de cada trabajador ya es 0, es la cantidad óptima de trabajo, ¿ya? Es decir, a medida que yo añado o aumento la cantidad de trabajo en la producción, cada vez que yo voy añadiendo la unidad de trabajo en la producción, el promedio de cada trabajador comienza a ser decreciente. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues recuerden que existen 2 periodos de tiempo. Pues, ¿qué quiere decir? Que las empresas pues toman decisiones en 2 marcos de tiempo. Hay un marco de tiempo que es el largo plazo y hay otro marco de tiempo que es el corto plazo. Y que en el marco de tiempo del largo plazo,
pues se indica que se estudian los rendimientos a escala de la función de producción, es decir, la evolución de las cantidades producidas cuando todos los factores varían en la misma proporción. Recuerden que, ¿cuáles son los factores que determinan las cantidades producidas? Las unidades de capital, que es K, y las unidades de trabajo. Mientras que en el corto plazo, que es otro marco de tiempo, pues como le explica aquí, se estudia la productividad de un factor variable. Esto es la evolución de la cantidad producida cuando uno de los factores permanece fijo y el otro varía. Entonces, en el corto plazo, ¿cuál de los dos factores se permanece fijo? Pues las unidades de capital. ¿Y cuál factor se considera como variable? Las unidades de trabajo. Porque en el corto plazo es muy altamente probable que las empresas puedan modificar las unidades de trabajo, pero no pueden modificar las unidades de capital. Mientras que en el largo plazo sí le permite a las empresas poder modificar tanto las unidades de capital como las unidades de trabajo. Y yo les expliqué como el ejemplo de Arturo Calle, ¿sí? Si Arturo Calle quiere colocar, una planta de producción y un almacén de ropa, varios almacenes de ropa en París, que es la capital de la moda, pues obviamente es una decisión en el largo plazo, ¿ya? Y cuando se acerca esa temporada como decembrina, que está compuesta como por los meses de octubre, noviembre y diciembre, es un corto plazo, pues en ese tipo de situaciones las empresas pueden modificar las unidades de trabajo, pero no les permite modificar las unidades de capital. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? La idea ahí es que llegue a cero en todo el promedio, en pro de que tenga la capacidad suficiente, pues, la mano de obra para que puedan cumplir como con la meta. ¿Cuál es la pregunta? O sea, cuando muestran ahí el gráfico, el tema del promedio, pues en la diapositiva anterior, la idea es llegar a que el promedio de unidad de trabajo sea cero. O sea, esa es la expectativa. No, Entre no, más no es que masivo sea la la idea, producción. no es que las empresas busquen que el promedio de cada trabajador sea cero. No, eso no es el objetivo de las empresas, ¿sí? Sino que por cuestiones naturales, ¿cierto? A medida que las empresas añaden sus unidades de trabajo, el promedio de cada trabajador comienza a ser decreciente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Hay una ley que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir? Te lo voy a explicar muy coloquialmente. ¿Me escuchas? ¿Tú me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Ok, te voy a explicar muy coloquialmente la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Yo lo expliqué en clase, si no me acuerdo. Me falla la memoria. Es como decir que el último obeso no produce el mismo nivel de satisfacción que el primero. ¿Sí? El último obeso no produce el mismo nivel de satisfacción que el primero. Es como decir que tu plato que más te gusta es la bandeja paisa. Pero te comes la 10ª bandeja paisa todos los días. Y el nivel de satisfacción de la 10º plato de bandeja paisa no produce el mismo nivel de satisfacción que el primer plato de bandeja paisa. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que si a medida que las empresas, pues obviamente, añaden más unidades de trabajo porque la producción aumenta y la producción aumenta por la demanda de su producto, porque las empresas no aumentan la producción de bienes y servicios porque sí, no, aumentan la producción de productos dependiendo del comportamiento de la demanda de su producto. Eso a la vez implica que si hay mucha demanda de su producto, le toca que aumentar la cantidad de trabajadores. Y si aumenta la cantidad de trabajadores, el promedio de cada trabajador en algún momento va a ser cero. No es que las empresas busquen que el promedio de trabajo de cada trabajador sea cero. No,
sino que por cuestiones naturales, como te lo acabo de emplear en el ejemplo de la bandeja paisa, en algún momento el promedio de un trabajador va a ser 0. Eso es algo natural que se tiene que dar, ¿ya? Y si cuando es 0, me permite determinar aquí, en esta columna, cuánto es la cantidad óptima de trabajadores que yo tengo que contratar en ese momento determinado. ¿Me hice entender, compañero? ¿Sí? Sí, ya. Eso es como la universidad. Se matriculan 1.500 alumnos. ¿Cuántos profesores debo contratar para esos 1.500 alumnos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y que cada salón de clases está compuesto por 30 o 40 alumnos. Es algo así. Entonces hay que buscar la cantidad óptima de profesores que debe contratar en función de la demanda. Eso es lo que te quiere decir en otras palabras. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos, aparte del compañero? ¿Alguna inquietud? Hola. Está claro, profe. Entonces, en esa orden de ideas, como hay dos marcos de tiempo, corto y largo plazo, pues en este cuadrito pues, se interpreta de la siguiente manera. Si se analiza la evolución de la producción, si analizamos la evolución de la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción, se está estudiando los rendimientos a escala de la función de producción y por lo tanto, dicha situación implica que nos encontramos en un marco de tiempo de largo plazo. Pero si uno de los factores productivos se mantiene constante, que son las unidades de capital, yo no las puedo variar en el corto plazo. ¿Sí? O sea, yo no puedo ampliar mi planta de producción en un corto plazo, me permite ampliar en un largo plazo. Y el otro varía. ¿Cuál es el otro factor que me permite variar en el corto plazo? Pues las unidades de trabajo. Por eso es que en dicha situación se estudia la productividad de un factor variable. Es decir, ¿cuál es la productividad del factor variable? Para la productividad de cada trabajador. Y por lo tanto, dicha situación deriva a que nos vamos a encontrar en un marco de tiempo de corto plazo. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues, sí, en el largo plazo estamos estudiando la producción cuando varía las unidades de capital y de trabajo. En el largo plazo, la función de producción genera 3 tipos de rendimientos: constante, crecientes y decrecientes. Eso indica que, por lo tanto, por ejemplo, en el caso, voy a adelantar aquí, cuando en el largo plazo, digamos, las empresas que tienen mayor participación en el mercado de ropa deportiva y en ese momento en largo plazo están obteniendo rendimientos crecientes a escala, eso indica que, por lo tanto, que esas empresas, al aumentar las unidades de capital y de trabajo en ese largo plazo, dicha situación deriva a que las cantidades producidas en el largo plazo, van a aumentar. ¿Ok? Eso es como decir como AIAS y NAI. En el largo plazo le permiten aumentar o modificar las unidades de capital y de trabajo. Compran una nueva tecnología y capacitan la mano de obra. Eso lo hace AIAS. Y en un largo plazo le va a permitir a AIAS que al aumentar la capacidad tecnológica de su empresa y al capacitar la mano de obra de sus empleados, le va a permitir que en el largo plazo la cantidad de producción que puede producir AIAS va a ser mayor. ¿Me hice entender aquí, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, avancemos, muchachos. En ese orden de ideas, voy a seguir avanzando.
Voy a dejar esto acá porque esto es algo... Ven, entonces voy a seguir, mire. Voy a lo siguiente. Recuerden que el mercado está compuesto por una estructura de mercado. ¿Sí? Entonces, hay una estructura de mercado que llama la competencia perfecta, otra estructura de mercado que llama el monopolio, los oligopolios y la competencia monopolística. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, ahora, las economías de escala podrían significar que las empresas más grandes o una industria más grande sería más eficiente. Claro. Pues imagínense en el caso de, vuelvo y repito el ejemplo, de la ropa deportiva de marca, ¿no? Pues en el caso de Adidas, Nike, Reebok y Fila, pues que producen economías de escala, lo que quiere decir que producen todos esos bienes y servicios en volumen, le permite ser una industria más eficiente. Por lo tanto, esas economías de escalas externas se producen cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la industria, mientras que las economías de escala internas ocurren cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la empresa. Entonces, mira lo que me está planteando ahora es que con base que una industria es más eficiente, dicha situación deriva a que se produzcan dos tipos de economías de escala, externas e internas. Y las externas me indican que se producen cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de una industria. Entonces, por eso vuelvo y planteo el ejemplo. La ropa deportiva de marca está compuesta por 5 empresas y esas empresas, 5 empresas, hacen parte o son parte de la industria de la ropa deportiva de marca. ¿Ya? Y entonces, toda esa industria que está compuesta por 5 empresas se refiere a las economías de escala externas. Mientras que las economías de escala internas me dice que ocurre cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de una empresa. ¿Ya? Entonces, es el ejemplo de Adidas. Adidas, entonces, como hace parte de la industria de la ropa deportiva, por lo tanto, cuando el costo de unidad de producción de Adidas es menor, eso está indicando que se refiere a las economías de escala internas. ¿Ok? Lo importante de esto es que entender que hay dos tipos de economías de escala. Externas están en función del tamaño de la industria y las internas en función del tamaño de la empresa. Muchachos, ¿alguna pregunta aquí? Profe, no entendí muy bien. ¿Podría explicarme nuevamente esta parte? Sí. Ya voy. Mira que mi pregunta es la siguiente, compañera. ¿Ha logrado comprender el concepto de economías de escala? Sí, profe. Ok. Entonces, siempre asocia ese término economía de escala al volumen de producción. ¿Listo? ¿A qué se refiere el costo por unidad de producción? Entonces, el costo por unidad de producción es, en otras palabras, es el costo marginal. Y el costo marginal es, en otras palabras, decir que es el costo adicional. Entonces, por eso planteo el costo adicional de producir un par de medias adicional para ellas. Produzca, digamos que la industria, un ejemplo, la industria de la ropa deportiva produce medias deportivas, obviamente. ¿Sí? Y en algún momento están produciendo 1000 unidades de pares de medias. Quieren producir el 1101 de unidades de medias. ¿Cuánto crees que le cuesta a esa industria de la ropa deportiva producir un par de medias adicional? ¿Cuánto crees?
¿Será muy costoso? ¿Cero? ¿Le costaría menos? ¿Será muy costoso? Era mi pregunta. ¿Será muy costoso? O sea, si ellos quieren producir el 101, la 1001, ¿cierto? Un par de medios adicional para IA, SNAI, Rebu, ¿será muy costoso para ellos? No. Yo creería que no. Claro, porque No, profe. claro, imagínate pues, la capacidad tecnológica de producción de ropa deportiva de Adidas y Nike. ¿Sí? Produce 1000 pares. Producir un par de medias adicional para esa industria tiende a cero. No es que sea cero, pero le costará aproximadamente 50 centavos de dólar. ¿Me hago entender? Sí, señor. Y si produce la 102, ¿cuánto le cuesta? Los mismos 50 centavos de dólar. ¿Sí? Y si Sí. produce la 103, ¿cuánto le cuesta? Los mismos 50 centavos de dólar. Sí, porque es una industria que tiene una alta capacidad tecnológica. ¿Ya? Ujú. Entonces, Sí, señor. el costo por unidad de producción es, en otras palabras, entenderlo como el costo marginal o el costo adicional. El costo de producir una unidad de más. ¿Ok? Ok, listo, profe. Y aquí, obviamente, es el otro término, economías de escala internas, que es muy diferente a la economía de escala externas. Ocurren cuando el costo por unidad de producción, que es el costo adicional, ya no depende del tamaño de la industria, sino del tamaño de una empresa. ¿Ok? Entonces, es como decir que la industria deportiva hace referencia a las economías de escala externas. Adidas, que hace parte de la industria deportiva, hace parte de las economías internas. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok. Bueno, en este orden de idea, muchachos, dice lo siguiente. Voy a ampliar la diapositiva. ¿Listo? La presentación. La voy a ampliar. Listo. Dice lo siguiente. Mira. En ese orden de idea yo tengo lo siguiente. Intentemos de comprender la lógica del asunto. Yo necesito ahora utilizar como puente para poder comprender esos dos conceptos. Las economías de escala y la competencia imperfecta. Entonces, la mejor estructura que me permite comprender y relacionar mejor esos dos conceptos de la economía de escala y la competencia imperfecta son las estructuras de mercado monopólica. Recuerden que un monopolio es el único del mercado y que por lo tanto, si es la única empresa que produce ese bien o servicio, dicha situación que esa empresa tiene una posición dominante en el mercado. Y si tiene una posición dominante en el mercado, le permite tener una influencia alta sobre el precio, porque es un monopolista. ¿Me hice entender ahí con la explicación, compañeros? Hola. Profe, no entendí muy bien lo de la... ¿Sí? Hola. Profe, buenas noches. Bueno. Profe, qué pena, ¿me puede por favor explicar nuevamente Es que, lo de la gráfica? Es que no le comprendí esa parte. cuando me estabas hablando se entrecorta. Qué pena. Dime, ¿me puede volver a repetir, porfa? Sí, profe, qué pena, es que acá el internet es bastante pesado. Que si me puede por favor explicar nuevamente lo de la gráfica. La que estoy planteando acá, ¿cierto? ¿Cómo, profe? La que está en estos momentos compartiendo yo. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces,
Mira, todavía no he empezado a desarrollar la gráfica, pero yo que voy a lo siguiente. Yo necesito utilizar alguna estructura de mercado que me permita relacionar el concepto de las economías de escala con la competencia imperfecta. Por lo tanto, la mejor estructura de mercado que me permite relacionar las economías de escala con la competencia imperfecta es la estructura de mercado monopólica. Hay que recordar que un monopolio es una estructura de mercado y que se caracteriza porque él es el único del mercado que produce ese bien o servicio y que por lo tanto tiene una posición dominante en el mercado, y si tiene una posición dominante en el mercado le permite a ese monopolista tener una influencia sobre el precio. ¿Me he hecho entender ahí con ese análisis? Bueno. Sí, profe, porque Sí, son señor. los únicos que producen, entonces dejar el precio, porque hay pocos ofertantes, ¿no? Es el único. Entonces, muy bien, compañero. Entonces, mira lo siguiente. Les dice, en la microeconomía, hay un costo que todas las empresas se enfrentan, que es el costo medio, que en otras palabras es el costo promedio. Y usted ve aquí el eje de costos, los costos que se enfrentan a la empresa, en este caso el costo medio, y este eje son las cantidades producidas. A medida que las empresas, ¿cierto?, tienen una posición dominante en el mercado, porque son monopólicas, dicha situación le permite, por lo tanto, poder aumentar las cantidades producidas. Y al aumentar gradualmente las cantidades producidas, los costos medios o los costos promedios de las empresas, siempre y cuando sean estructuras de mercado monopólicas, gradualmente comienzan a reducirse hasta llegar a este punto que es el mínimo costo total medio. ¿Me hice entender, compañeros? Sí, profe, pero una preguntita, si no es una economía que sea como tipo monopolio, entonces no aplica lo mismo. Sí, es que, mira, por eso yo trato de asociarlo con el ejemplo de la ropa deportiva, porque de alguna manera ahí es un mediano monopolio, ¿me hago entender? Sí, profe, pero, o sea que si no son ese tipo de empresas que digamos que son un tipo de monopolio, no aplicaría el hecho de que entre más ellos hagan, menor será el costo. Sí, para todas las empresas, independientemente si eres monopolio o no. Ah, ok, ¿Sí? profe, gracias. ¿Sí? Sí, independientemente, todas las empresas siempre se enfrentan a una curva de costo medio en forma de U. Y miren que la curva de costo total medio comienza a decrecer a medida que aumentan las cantidades producidas. Luego, esa curva de costo total medio otra vuelve a crecer siempre y cuando tú aumentes las cantidades producidas. Por eso aquí, en este punto, es el mínimo costo total medio. Entonces, cuando las empresas son monopólicas o tienen una influencia moderada o leve sobre el mercado, le permite, por lo tanto, aumentar las cantidades producidas y reducir sus costos promedios. Pero entonces llega un momento que ¿cuál es el mínimo costo total medio? ¿Sí? Hasta ahí ellos producen. Porque si ellas siguen produciendo más, el costo total promedio que tiene forma de U vuelve otra vez a incrementarse. Imagínense, esta curva es forma de U. Y como es forma de U, en este punto es el mínimo costo total medio. Y en este punto es el mínimo costo total medio, me determina aquí las cantidades óptimas a producir. Les voy a explicarlo de la siguiente manera. Ojo. Dice lo siguiente. Leo textualmente y voy explicando, muchachos. Las economías de escala externas e internas me dicen que son una causa importante del comercio internacional. ¿Por qué? Tienen diferentes implicaciones para la estructura de las industrias. 2 puntos. Primera implicación. Una industria en la que las economías de escala son puramente externas, pregunta,
Pregunta. ¿Las economías de escala externas están en función del tamaño de la industria o el tamaño de la empresa? La De la acabamos de... industria, de la industria. Eso, exacto. De Efectivamente. la Entonces, mira, industria. mira la lógica del asunto. Una industria en la que las economías de escala son puramente externas consistirá típicamente en muchas pequeñas empresas, y si son muchas pequeñas empresas, por lo tanto, dicha situación deriva a que sería una estructura de mercado perfectamente competitiva. Ahora vamos al otro lado. Cuando las economías de escala son internas, se produce cuando grandes empresas tienen una ventaja de costo sobre las pequeñas empresas, lo que hace que la industria se vuelva imperfectamente competitiva. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Olis. Profe, esa última no la entendí, la de, ¿será que me la puede explicar con un Ya voy, un ejemplo? momento. Yo salgo aquí cuando yo la resalto. Estoy acá. Ya voy. Miren. Ya entendimos qué es las economías de escala externas e internas. ¿Estoy correcto ahí? Estamos ahí. ¿Listo? Ahora, me dicen que la mayor proporción del comercio serían por las economías de escala externas e internas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues yo lo cambio de color mejor a negrito. Dice, una industria en la que las economías de escala son puramente externas consistirá típicamente en muchas pequeñas empresas y será perfectamente competitiva. Entonces, mira lo que me está diciendo en otras palabras ahí, el inciso A. Si una industria en la que las economías de escala son netamente externas, dicha situación deriva a que, si son netamente economías de escala externas, se caracterizan porque no son grandes empresas, sino pequeñas empresas. Y como son pequeñas empresas, es decir, como decir pequeñas y microempresas, esas pequeñas y microempresas no son una estructura de mercado de competencia imperfecta, sino una estructura de mercado de competencia perfecta. Y recuerden que una estructura de mercado de competencia perfecta se caracteriza porque hay mucha oferta y mucha demanda, los productos son iguales y por lo tanto ningún productor tiene una posición dominante en el mercado. Eso me indica que es una industria perfectamente competitiva. Mientras que en el inciso B, si las economías son internas, las economías de escala son internas, no son, se caracteriza por pequeñas empresas, sino por grandes empresas. Y si como son grandes empresas, dicha situación implica que esas grandes empresas van a tener una ventaja en los costos sobre las pequeñas empresas. Claro, porque las grandes empresas producir bienes y servicios les sale más barato en comparación a las pequeñas empresas. Dicha situación deriva a que, por lo tanto, esa industria no sea perfectamente competitiva, sino imperfectamente competitiva. Es decir, como son grandes industrias, le permite tener una posición dominante sobre las pequeñas industrias, las pequeñas empresas, perdón. ¿Me hice entender, compañeros? ¿Alguien, Sí, profe. algún compañero tiene alguna duda? Bueno,
Entonces, sigamos. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, dice, ustedes imagínense, en los países en desarrollo, porque ya, bueno, desarrollado, ya no es una... Listo. Como China, las economías externas son omnipresentes en la manufactura. Recuerden que China es uno de los países que mayor produce y exporta productos manufacturados. Una ciudad en China produce la mayor parte de ropa interior del mundo. ¿Ok? Las economías externas, en otro caso, desempeñan un papel clave en la emergencia de India como un importante productor y exportador de servicios informáticos. ¿Ya vamos comprendiendo o no, muchachos? Sí, profe. Bueno. En ese orden de ideas, entonces vamos a lo siguiente. Entonces voy a explicar acá. Voy a adelantar muchas porque no los complico un poquito más. Entonces, miren, dice lo siguiente. Dice, en ese orden de ideas, entendiendo ya la diferencia entre la competencia perfecta e imperfecta, en un mercado perfectamente competitivo, paréntesis, un mercado en el que existen muchos compradores y vendedores, ninguno representa una gran proporción del mercado. Por lo tanto, las empresas deben aceptar el precio del mercado. Pero en el otro caso, cuando es competencia imperfecta, las empresas son conscientes de que pueden influir sobre los precios de sus productos. ¿Ok? Cada empresa se ve a sí mismo como fijadora de precios, ya que escoge el precio de su producto en vez de aceptar el precio del producto. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Una pregunta, en esos casos, Profe, ahí no ¿cómo sería el así? gobierno, ¿Cómo así que ese Perdón. precio? Escucha ahí no la sería el compañera. gobierno. Ok. Espérate un momento. Espérate, escucha a la compañera y después te escucha a ti. ¿Listo? Para que vamos en orden. Gracias. Dime, compañera. ¿Cómo así que debe ser el precio aceptable? Aceptante, no aceptable. O sea, lo deben aceptar, ¿cómo así? Mira, te voy a plantear con este ejemplo. Imagínate la Galería Santa Elena. Sí, En la Galería Santa Elena hay una cantidad enorme de vendedores de fruta. sí, Y por lo tanto, ningún de esos vendedores de fruta tiene una influencia sobre el precio. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta y mucha demanda. Por lo sí, tanto, los vendedores de la fruta en la Galería Santa Elena deben aceptar el precio del mercado. Y recuerde que el precio del mercado lo determina la oferta y demanda. eso. Demanda. Entonces, Ajá. esos vendedores de fruta de la Galería Santa Elena deben aceptar el precio del mercado. No pueden influir, o sea, no pueden cambiarlo. ¿Por qué? Porque si lo cambia, aumentan el precio de alguna fruta, pues los otros el comprador, el demandante, pues va a ir a donde otro vendedor a poder comprar la misma fruta a un menor precio. Por eso no lo pueden cambiar. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Mientras que en competencia imperfecta, pues obviamente son esas empresas que tienden a ser estructuras de mercado monopólicas. Y como son estructuras de mercado que tienden a ser monopólicas, esas empresas sí tienen una influencia sobre el precio. Es decir, pueden fijar el precio de su producto, ¿ya? Y por eso no se consideran que son precios aceptantes, sino que pueden fijar el precio de su producto. ¿Ok? Por eso vamos otra vez al ejemplo de la ropa deportiva. Tú no ves que Adidas va a producir alguna zapatilla, Adidas la produce y Adidas tiene la autonomía y la libertad de elegir
cuánto es el precio de esta zapatilla en el mercado. ¿Me hago entender? Sí, Mientras que el vendedor de frutas de la Carrera de Santa Elena, que produce sus frutas y las lleva a la galería, no puede tener una influencia sobre el precio de la fruta en el mercado, porque hay muchos ofertantes. Eso es lo que te quiere decir la diferencia entre una empresa que puede fijar el precio de su producto, mientras que las otras deben aceptar el precio de su producto. ya listo, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, Sí, señor, gracias. con gusto. En ese orden de ideas, compañeros, entonces, en resumen, mire, es decir, la diferencia entre un monopolista y la competencia perfecta. ¿Listo? Entonces, mire, un monopolio se caracteriza porque es un solo productor, se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. El monopolio es como fija el precio de su producto, se considera que es formador de precios, y si el monopolista desea ser benevolente, reduce el precio para incrementar las ventas. Mientras que la competencia perfecta es una de muchas empresas, se enfrenta a una curva de demanda horizontal, no es formador de precios, sino que debe aceptar el precio del mercado y por lo tanto, pues vende mucho o poco, pero siempre al mismo precio. Preguntas, muchachos. Preguntas, dudas, aportes, algo. Profe, estoy leyendo a ver si proceso la información. Dale, lea y me comenta. Yo estoy aquí, no problema. Ya, profe, o sea, la empresa competitiva es como lo contrario del monopolio. Efectivamente, y por lo tanto, Ahí vemos que es como todo lo contrario. Una empresa, varias empresas. El de arriba influye en el precio, la competitiva debe aceptar el precio. No, sí, ya ahí es sí, claro, profe. mira la diferencia, ¿sí es? ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, ya. Mira la diferencia, ¿sí? Es como decir que el monopolio es el infierno y la empresa competitiva es el cielo. ¿Me hago entender? Porque el monopolio es el único del mercado y tiene una influencia sobre el precio. Mientras que en competencia perfecta hay muchas empresas y por lo tanto deben aceptar el precio del mercado. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, miren, en ese orden de ideas, por lo tanto, voy acá. Mire. Hay un término que se llama el ingreso marginal del monopolista. ¿Qué quiere decir el ingreso marginal? Es el ingreso de vender una unidad de más. Recuerden que estábamos anteriormente hablando de costo marginal, que es el costo de producir una unidad de más. Ahora, si el costo marginal es el costo de producción de más, una unidad de más, el ingreso marginal es el ingreso de no de producirlo, sino ya de vender una unidad de más. ¿Ok? Y por lo tanto, ese ingreso marginal tiene unas características. ¿Cuáles son? Primera característica, que el ingreso marginal del monopolista siempre es menor que el precio del bien. Primera. Segunda, que la curva de demanda de un monopolista tiene pendiente negativa. ¿Listo? Pendiente negativa.
Y cuando el monopolio reduce el precio para vender una unidad de más, el ingreso que recibe por esas unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Muchachos, ¿alguna preguntita aquí? Lean y me preguntan, ¿listo? Profe, yo casi no entiendo. Listo, tranquila. ¿Otro compañero? ¿Qué parte no me entendiste, compañera? ¿Con quién hablo, perdón? ¿Tu Con nombre es Milena. Ana Milena? Milena. Bueno, Milena, ¿qué parte no me entendiste? ¿Todo? No, es que leo, pero pues no comprendo. Por lo menos la que dice el ingreso marginal del monopolista siempre es menor que el precio del bien. Empecemos en orden. Empecemos al Ujú. siguiente orden. Necesito entender el concepto de ingreso marginal. Es un concepto. ¿Sí? Necesito entender el Sí, concepto de ingreso marginal. ujú, El sí, que es ingreso, producir una unidad de más. no, de vender, no producir. Ah, ok. Vender. Siempre la palabra marginal la tengo que asociar, o es, en otras palabras, que marginal es igual a adicional. Es como decir el ingreso adicional. Entonces, Ya. el ingreso adicional es el ingreso de vender una unidad de más, porque ya la produciste. ¿Sí? Produciste mil unidades y vas a vender las 101 unidades. Entonces, ¿cuál es el ingreso adicional de vender una unidad de más? Eso quiere decir el concepto de ingreso marginal, ¿ya? Que es equivalente, va a poner aquí entre paréntesis, que marginal es equivalente a adicional, a decir, a la palabra adicional. ¿Estamos? Sí. Milena. Entonces, mira, te dice, entonces imagínate un monopolista, el único del mercado. Me dice que ese ingreso adicional del monopolista tiene estas características. Primera característica, el ingreso adicional del monopolista siempre va a ser menor que el precio del bien. Y ahorita la voy a demostrar por qué. Luego, que el monopolista se va a enfrentar a una curva de demanda con pendiente negativa. Y luego, que ese monopolista, si reduce el precio para vender una unidad de más, el ingreso recibido, el ingreso que va a recibir ese monopolista por vender una unidad de más, va a ser menor que la curva de la demanda. Por eso dice, cuando el monopolio reduce el precio para vender una unidad de más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir en otras palabras? Ya lo demuestro aquí gráficamente. ¿Listo, muchachos? ¿Qué quiere decir en otras palabras ahí? Es que si el monopolista quiere vender una unidad de más, necesita, por lo tanto, reduce el precio. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa. Como el monopolista, si quiere vender una unidad de más, tienen que reducir el precio. Por lo tanto, pues eso implica que el ingreso marginal va a ser siempre menor que el precio del bien. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos?
Hola. No, profe, miremos las gráficas a ver si entendemos mejor. Entonces, mira lo que me está diciendo. Entonces, vamos acá a lo siguiente. Entonces, mira. Ya vamos a la grafiquita. Mira. Cuando el monopolista incrementa la cantidad que vende, se generan dos efectos sobre el ingreso total. Y el ingreso total es multiplicar el precio por la cantidad. Por lo tanto, si el monopolista desea incrementar la cantidad que desean vender, se genera el efecto producto. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente va a vender más y por lo tanto Q, que son las unidades vendidas, van a ser mayores. ¿Y cuál es el otro efecto? Pues el efecto precio. Pues si va a vender más, pues lo tanto tiene que reducir el precio. Y eso implica pues que por lo tanto el precio va a ser menor. Entonces la gráfica es la siguiente, miren. Es esto. Voy acá, voy a ampliar. Miren. Curvas de demanda y ingreso marginal de un monopolio. El eje del precio y el eje de la cantidad de producida. Entonces miren que esta curva me representa la curva de demanda de un monopolista. Recuerden que la curva de demanda de un monopolista tiene como característica que su curva de demanda es negativa. Es decir, que si el monopolista desea incrementar las cantidades producidas, tiene que reducir el precio. ¿Me hago entender? Si el monopolista va a producir 3 unidades a un precio de 8 pesos, si va a aumentar las unidades producidas de 3 a 4 pesos, tiene que reducir el precio de su producto. De 4 a 5 pesos se reduce el precio, de 5 a 6 se reduce el precio. Por eso es que el monopolista se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Preguntas? Yo tengo preguntas, profesor. Pero me he hecho entender, o sea, no porque tenga preguntas, es porque no me he hecho entender o porque no. No, ahí, yo entiendo eso, yo entiendo esa parte. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces mire, en ese orden de ideas, listo. Ahora, el monopolista tiene como característica de que esta curva es el ingreso marginal, que en otras palabras es el ingreso adicional. Y el ingreso adicional es la variación del ingreso total sobre la variación de las cantidades. ¿Qué quiere decir en otras palabras el ingreso marginal? Mire que esta curva de ingreso marginal, que el ingreso marginal es el ingreso adicional de vender una unidad de más, es decreciente. Si el monopolista produce más cantidades y por lo tanto, si desea producir más cantidades, es necesario reducir el precio de su producto, el ingreso adicional que recibe el monopolista siempre va a ser menor a la curva de la demanda. Esa es una de las características que tiene el monopolista. Hasta que en algún momento el ingreso adicional que recibe el monopolista va a ser cero, ¿ya? Y si el monopolista sigue produciendo más y sigue reduciendo el precio, en algún momento el ingreso adicional que recibe el monopolista no va a ser positivo, sino negativo, ¿ya? Por eso es que una de las características esenciales del ingreso marginal o adicional del monopolista es que siempre va a ser menor que la curva de la demanda. Pregunta, muchachos. Hola. Profe, o sea, entre él más produce, menor va a ser su ingreso. Claro, eso. Por eso es que la curva de ingreso marginal es menor a la demanda. Pero entonces,
A un Sí. monopolista no le conviene que generar mucho, o sea, crear mucho, porque entonces va a ser menor el ingreso, ¿o qué? Exactamente. Efectivamente, la cogiste. Claro, porque si yo soy el único del mercado y no tengo competencia, pues yo no quiero aumentar las cantidades producidas para reducir el precio. Lo que yo quiero es reducir las cantidades producidas para aumentar el precio. Y si yo reduzco las cantidades producidas para aumentar el precio, el ingreso que yo recibo va a ser mayor. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? Por eso, efectivamente, el análisis que usted está haciendo es muy correcto. Claro, porque si él aumenta las cantidades producidas y le tengo que disminuir el precio, el ingreso que va a recibir el monopolista va a ser menor. Y eso el monopolista, para él, no es deseable. ¿Me hago entender? O sea, para el monopolista es mejor hacer menos y ganar más. Porque Claro. si me pongo a hacer más, pues voy a perder. Bueno, es en otras palabras, es lo que tú lo estás planteando y es lo que quiere decir ahí. ¿Pero me he hecho entender? ¿Ya la cogiste? Sí, profe, me quedó claro, me quedó muy claro. Eso es lo que te está diciendo. Lo importante es que tú lo entiendas como sea, pero lo entiendas a tu manera. ¿Listo? En ese orden de idea, muchachos, por lo tanto, pues obviamente todas las empresas que tienen una alta participación en el comercio internacional, pues buscan en maximizar su beneficio. La palabra maximizar el beneficio es como equivalente a decir a obtener la mayor cantidad de ganancias. ¿Ya? Entonces, para un monopolista existe un criterio para que él diga, en este criterio me permite maximizar mis ganancias o tener mayores utilidades. ¿Cuál es ese criterio? Primero, el monopolista maximiza beneficios produciendo a nivel donde el ingreso adicional es igual al costo adicional. Recuerden que una cosa es ingreso marginal o ingreso adicional y otra cosa es costo marginal o costo adicional. Pero donde el ingreso adicional es igual al costo adicional, ahí le permite determinar al monopolista cuáles van a ser las cantidades que él va a poder producir. Luego el monopolista necesita saber, ¿cuál va a ser el precio para esas cantidades que yo voy a producir en el mercado? Pues a ese nivel de producción, ¿cuál nivel de producción? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, emplea la curva de demanda para encontrar el precio que inducirá a los consumidores a comprar la cantidad que ha decidido producir. Ya lo demuestro gráficamente. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Hola. No, profe, ninguna. Bueno, entonces, bueno. Entonces, mire, yo creo, lo que estoy planteando aquí, lo voy a demostrar más gráficamente. Entonces, mire, mira, trata de tener ahí memoria. Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, determina las cantidades máximas a producir. Y luego yo necesito saber cuál es el precio que yo voy a cobrar para esas cantidades producidas en el mercado. Pues empleo la curva de la demanda. Entonces eso gráficamente es esto. Mire. Tengo el eje del costo o los ingresos y la cantidad que va a producir el monopolista. Entonces, esta siguiente figura gráfica me va a ilustrar la maximización del beneficio del monopolista. Me dice, mire, mi curva de costo total medio en forma de U, como lo vimos anteriormente. Pero esa no es tan relevante. La más relevante es esto, mira, curva de costo marginal. Miren que la característica de la curva de costo marginal o la curva de costo adicional es creciente. ¿Sí? Tiene pendiente positiva. Es creciente. Su pendiente es creciente, ¿cierto? Es como, mire, la pendiente.
13, 13, 13, 13, 13. ¿Sí? A medida que yo aumento las cantidades producidas, el costo adicional de producir una unidad de más es creciente. 13, 13, 13. Ah, pero la teoría me plantea que cuando el costo adicional es igual al ingreso marginal, y eso gráficamente, esa igualdad se ilustra cuando el costo adicional y el ingreso adicional se intersectan. Mire que aquí se intersectan, determinan en este punto A las cantidades máximas a producir por parte del monopolista. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, al usted referirse a cantidades máximas, ¿quiere decir cantidades óptimas? Semejante, es decir, que yo puedo producir 4 o 5 o 6 unidades. ¿Sí? Ok. Entonces me está diciendo que yo, si soy monopolista, yo produzco en el nivel donde el costo marginal o adicional es igual al ingreso adicional. Y gráficamente es cuando se intersecta la curva de costo adicional con la curva de ingreso adicional. Y en esa intersección, ese punto A. La intersección de la curva de ingreso marginal y la curva de costo marginal determina la cantidad máxima de los beneficios, es decir, la cantidad máxima que ellos permiten o desean producir. ¿Preguntas? Señor. Ahora, ¿qué necesita saber el monopolista? ¿Qué necesita saber? Él ya sabe cuánto va a producir. Él produce cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Pero qué necesita saber ahorita el monopolista? El precio. Eso. Y para saber el precio, ¿qué necesita emplear? La ley de oferta y demanda. No la oferta. Necesita emplear la curva de la Demanda. demanda. Entonces, miren que la curva de la demanda siempre tiene pendiente negativa para el monopolista. Por lo tanto, a este nivel de producción que se identifica en el punto A, ¿cierto? Se refleja en este punto B. Y este punto B va a ser el precio que va a cobrar en el mercado este monopolista para estas cantidades producidas. Y a continuación, la curva de la demanda muestra el precio coherente para esta cantidad. ¿Cuál es el precio coherente para esta cantidad? Este punto E. Pregunta, muchachos. ¿Están digiriendo? ¿Están digiriendo? ¿Están procesando? Estamos tomando apunte. Tranquila, pero están procesando, el cerebro está procesando. Recuerden que esta presentación de esta diapositiva está en la plataforma Moodle. De igual manera, hoy o mañana en la mañana yo se las envío al WhatsApp. ¿Listo? Pero lo importante es que el cerebro me procese y que ustedes digieran bien el conocimiento. Muchachos, ¿alguna duda en el análisis e interpretación de esta gráfica? Hola, digan algo, por favor. Profe, entonces, digamos, al final entonces, el costo marginal es una recta ascendente, una línea recta ascendente, y el ingreso marginal es una línea recta descendente. Exactamente. ¿Sí? ¿Y dónde se intersecta? ¿Qué determinan, compañero?
El La precio, unidad es ¿no? óptima a producir, ¿no? Donde se intersecta costo e ingreso marginal. ¿Qué determina? Las cantidades Unidades. máximas. La máxima de beneficio. Entonces, luego necesita saber monopolista qué. El precio coherente para esas cantidades, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, emplea la curva de la curva de la Demanda. Demanda. exactamente. ¿Ya? Claro, porque si yo soy el único del mercado y no hay competencia, por lo tanto, pues voy a producir a este nivel. Pero yo necesito saber cuál es el precio. Pues empleo la curva de la demanda. ¿Sí? Este es el precio coherente para esas cantidades producidas por parte del monopolista. Por ahora me he hecho entender, compañeros, en lo posible, a pesar de todo, pues me he hecho entender. Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. No he terminado la clase, son las 9:20, estoy ya porque estoy dando clases a las 6:30, estoy algo cansado, van a ser las 9:20. La termino el próximo lunes, pero entonces quedamos en esta grafiquita, ¿listo? En la diapositiva 27, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Gracias. Muchas gracias por estar en clase. Gracias, Listo, nos profe. vemos el lunes en el mismo canal, al mismo horario. Muchas gracias y que pasen feliz noche. Quedamos en contacto. Cualquier duda me comenta. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Igualmente. Listo, profe, muchas gracias.